Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver. Yo soy Rodrigo Vargas y esta es la parte número 22 del libro El General en su laberinto de Gabriel García Márquez. Continuemos. Don Joaquín de Mier había de recordar hasta el fin de sus muchos años la criatura de pavor que desembarcaron en andas en el sopor de la primera noche, envuelto en una manta de lana, con un gorro encima del otro hundidos hasta las cejas y apenas con un soplo de vida. Sin embargo, lo que más recordó fue su mano ardiente, su aliento arduo, la prestancia sobrenatural con que abandonó las andas para saludarlos a todos, uno por uno, con sus títulos y sus nombres completos, sosteniéndose de pie a duras penas con la ayuda de sus edecanes. Luego se dejó subir en vilo a la berlina y se derrumbó en el asiento, con la cabeza sin fuerzas apoyada en el espaldar, pero con los ojos ávidos, pendientes de la vida que pasaba para él a través de la ventana por una sola vez y hasta más nunca. La fila de coches solo tuvo que atravesar la avenida hasta la casa de la aduana vieja, que le estaba reservada. Iban a dar las 8 y era miércoles, pero había un aire de sábado en el paseo de la bahía por las primeras brisas de diciembre. Las calles eran amplias y sucias, y las casas de mampostería con balcones corridos estaban mejor conservadas que las que las del resto del país, mejor dicho. Familias completas habían sacado los muebles para sentarse en las aceras y algunas atendían a sus visitas hasta en el medio de la calle. Las nubes de luciérnagas entre los árboles iluminaban la avenida del mar con un resplandor fosforescente más intenso que el de los faroles. La casa de la aduana vieja era la más antigua construida en el país, 299 años antes, y estaba recién restaurada. Al general le prepararon el dormitorio del segundo piso, con vista a la bahía, pero él prefirió quedarse la mayor parte del tiempo en la sala principal, donde estaban las únicas argollas para colgar la hamaca. Allí estaba también el vasto mesón de caoba labrada, sobre el cual 16 días después sería expuesto en cámara ardiente su cuerpo embalsamado, va a morir, con la casaca azul de su rango, sin los 8 botones de oro puro que alguien iba a arrancarle en la confusión de la muerte. Solo él no parecía creer que estuviera tan cerca de ese destino. En cambio, el doctor Alexandre Prosper Reverent, el médico francés que el general Montilla llamó de urgencia a las 9 de la noche, no tuvo necesidad de tomarle el pulso para darse cuenta de que había empezado a morir desde hacía años. Por la languidez del cuello, la contracción del pecho y la amarillez del rostro pensó que la causa mayor eran los pulmones dañados, y sus observaciones de los días siguientes iban a confirmarlo. Ok. En el interrogatorio preliminar que le hizo a solas, medio en español, medio en francés, comprobó que el enfermo tenía un ingenio magistral para tergiversar los síntomas y prevenir el dolor, y que el poco aliento se le iba en el esfuerzo de no tener ni que toser ni expectorar durante la consulta. Engañoso, ¿eh? El diagnóstico de primera vista le fue confirmado por el examen clínico, pero desde su boletín médico de aquella noche, el primero de los 33 que había de publicar en los 15 días siguientes, atribuyó tanta importancia a las calamidades del cuerpo como al tormento moral. El doctor Reverend tenía 34 años, mejor dicho, y era seguro de sí, culto y de buen vestir. Había llegado 6 años antes, desencantado por la restauración de los Borbones en el trono de Francia, y hablaba y escribía en castellano correcto y fluido, pero el general aprovechó la primera ocasión para darle una prueba de su buen francés. El doctor lo agarró al vuelo. «Su excelencia, tiene acento de París», le dijo. «De la Rue Vievene», dijo él, animándose. «¿Cómo lo sabe?» Me preció de adivinar hasta la esquina de París donde se ha criado una persona, solo por su acento», dijo el médico, «aunque nací y viví hasta muy grande en un pueblecito de Normandía». «Buenos quesos, pero mal vino», dijo el general. «Quizás sea el secreto de nuestra buena salud», dijo el médico, «que son buenos quesos, pero muy malo el vino». Se ganó su confianza, pulsando sin dolor el lado pueril de su corazón. Se la ganó más aún, pues en vez de recetarle nuevas medicinas, le dio de su mano una cucharada de jarabe que le había preparado el doctor
Gastelbondo para aliviarle la tos y una pastilla calmante que se tomó sin resistencia por los deseos que tenía de dormir. Siguieron conversando un poco de todo hasta que el somnífero hizo su efecto y el médico salió en puntillas de la habitación. El general Montilla lo acompañó hasta su casa con otros oficiales y se alarmó cuando el doctor le dijo que pensaba dormir vestido por si lo requerían de urgencia a cualquier hora. Ya sabía que iba a fallecer. Reverend y Knight no se pusieron de acuerdo en las varias reuniones que tuvieron durante la semana. Reverend estaba convencido de que el general padecía de una lesión pulmonar cuyo origen era un catarro mal cuidado. Por el color de la piel y por las fiebres vespertinas, el doctor Knight estaba convencido de que era un paludismo crónico. Coincidían, sin embargo, en la gravedad de su estado. Solicitaron a otros médicos para zanjar el desacuerdo, pero los tres de Santa María y otros de la provincia se negaron a acudir sin explicaciones, de modo que los doctores Reverend y Knight acordaron un tratamiento de compromiso a base de bálsamos pectorales para el catarro y papeletas de quinina para la malaria. Papeletas de quinina para la malaria. El estado del enfermo se había deteriorado aún más en el fin de semana por un vaso de leche de burra que se bebió de su cuenta riesgos a escondidas de los médicos. Lo bebió sin preguntarlo. Su madre la bebía tibia con miel de abeja y se la hacía beber a él siendo muy niño para endulzarle la tos. Pero aquel sabor balsámico, asociado de un modo tan íntimo a sus recuerdos más antiguos, le revolvió la bilis y le descompuso el cuerpo. Y su postración fue tal que el doctor Knight anticipó su viaje para mandarle un especialista desde Jamaica. Mandó 2 con toda clase de recursos y con una rapidez increíble para su tiempo, pero demasiado tarde. Con todo, el estado de ánimo del general no se correspondía con su postración, pues actuaba como si los males que lo estaban matando no fueran más que molestias banales. Pasaba la noche despierto en la hamaca contemplando las vueltas del faro en la fortaleza del Morro, soportando los dolores para no delatarse con sus quejidos, sin apartar la vista del esplendor de la bahía que él mismo había considerado como la más bella del mundo. «Me duelen los ojos de tanto mirarla», decía. Durante el día se esforzaba por mostrar su diligencia de otras épocas y llamaba a Ibarra, a Wilson, a Fernando, a quien estuviera más cerca, para instruirlo sobre las cartas que ya no tenían paciencia para dictar. Solo José Palacios tuvo el corazón bastante lúcido para darse cuenta de que aquellas urgencias estaban ya vaciadas de postrimerías, pues eran disposiciones para el destino de sus allegados, y aún de algunos que no estaban en Santa María. Marta olvidó el altercado con su antiguo secretario, el general José Santana, y le consiguió un cargo en el servicio exterior para que disfrutara de su nueva vida de recién casado. Al general José María Carreño, de cuyo buen corazón solía hacer elogios merecidos, lo puso en el camino que había de llevar con los años a ser presidente encargado de Venezuela. Pidió a Urdaneta cartas de servicio para Andrés Ibarra y José Laurencio Silva, de modo que pudieron disponer al menos de un sueldo regular en el futuro. Silva llegó a ser general en jefe y secretario de guerra y marina de su país, y murió a los 82 años con la vista nublada por las cataratas que tanto había temido, y viviendo de una cédula de invalidez que obtuvo al cabo de arduas diligencias para probar sus méritos de guerra con sus numerosas cicatrices. El general trató también de convencer a Pedro Briceño Méndez para que volviera a la Nueva Granada a ocupar el Ministerio de la Guerra, pero la prisa de la historia no le dio tiempo. A su sobrino Fernando le hizo un legado testamentario para facilitarle un buen camino en la administración pública. Al general Diego Ibarra, que había sido su primer edecán y una de las pocas personas a quienes tuteaba, y lo tuteaban en privado y en público, le aconsejó trasladarse a algún lugar donde fuera más útil que en Venezuela. Aún el general Justo Briceño, con quien seguía disgustando por aquellos días, había de solicitarle en su lecho de muerte el último favor de su vida. Tal vez sus oficiales no imaginaron nunca hasta qué punto aquel reparto unificaba sus destinos,
pues todos ellos iban a compartir para bien o para mal el resto de sus vidas, incluso la ironía histórica de estar juntos otra vez en Venezuela, 5 años más tarde, peleando al lado del comandante Pedro Garujo en una aventura militar en favor de la idea bolivariana de la integración. Ya no eran maniobras políticas, sino disposiciones testamentarias en favor de sus huérfanos, y Wilson acabó de confirmarlo por una declaración sorprendente que el general le dictó en una carta a Urdaneta: lo de Riohacha está perdido. Esa misma tarde recibió el general una esquela del obispo Esteves, el impredecible, que le pedía interponer sus altos oficios ante el gobierno central para que Santa Marta y Riohacha fueran declaradas departamentos y de ese modo poner término a la discordia histórica con Cartagena. El general hizo una señal de desaliento a José Laurencio Silva cuando éste acabó de leerle la carta. Todas las ideas que se les ocurren a los colombianos son para dividir, le dijo. Más tarde, mientras despachaba con Fernando la correspondencia atrasada, fue todavía más amargo. Ni siquiera les contestes, le dijo, que esperen a que yo tenga 3 cargas de tierra encima para que hagan lo que les dé la gana. Su ansiedad constante por cambiar de clima lo mantenía al borde de la demencia. Si el tiempo era húmedo, quería uno más seco; si era frío, lo quería templado; si era serrano, lo quería marino. Esto le alimentaba el desasosiego perpetuo de que abrieran la ventana para que entrara el aire, que le volvieran a cerrar, que pusieran la poltrona de espaldas a la luz, otra vez para acá, y solo parecía lograr alivio meciéndose en la hamaca con las fuerzas exiguas que le quedaban. Los días de Santa Marta se hicieron tan lúgubres que cuando el general recobró un poco de sosiego y reiteró la disposición de irse a la casa del campo del señor Mier, el doctor Rembrandt fue el primero en alentarlo, consciente de que aquellos eran los síntomas finales de una postración sin regreso. La víspera del viaje escribió a un amigo: «Me moriré cuando más tarde dentro de un par de meses». Fue una revelación para todos, porque muy pocas veces en su vida, y menos en los últimos años, se le había escuchado una mención de la muerte. La Florida de San Pedro Alejandrino, a una legua de Santa Marta, en las estribaciones de la Sierra Nevada, era una plantación de caña de azúcar con un ingenio para hacer panelas. En la berlina del señor de Mier, el general hizo el polvoriento camino que su cuerpo sin él había de hacer 10 días después en sentido contrario. Envuelto en su vieja manta de los páramos sobre una carreta de bueyes, mucho antes de ver la casa, sintió la brisa saturada de malaza caliente y sucumbió a las insidias de la soledad. «Es el olor de San Mateo», suspiró. El ingenio de San Mateo, el 24 leguas, mejor dicho, de Caracas, era el centro de sus añoranzas. Allí fue huérfano de padre a los 3 años, huérfano de madre a los 9 y viudo a los 20. Se había casado en España con una bella muchacha de la aristocracia criolla, parienta suya, y su única ilusión de entonces era ser feliz con ella mientras fomentaba su inmensa fortuna como señor de vidas y haciendas en el ingenio de San Mateo. Nunca se estableció a ciencia cierta si la muerte de la esposa a los 8 meses de la boda fue causada por una fiebre maligna o por un accidente doméstico. Para él fue su nacimiento histórico, pues había sido un señorito colonial deslumbrado por los placeres mundanos y sin un mínimo interés por la política, y a partir de entonces se convirtió sin transiciones en el hombre que fue para siempre. Nunca más habló de su esposa muerta, nunca más la recordó, nunca más intentó sustituirla. Casi todas las noches de su vida soñó con la casa de San Mateo, y a menudo soñaba con su padre y su madre, y con cada uno de sus hermanos, pero nunca con ella, pues la había sepultado en el fondo de un olvido estanco como un recurso brutal para poder seguir vivo sin ella. Lo único que logró remover su memoria por un instante fue el olor de la melaza de San Pedro Alejandrino, la impavidez de los esclavos en los trapiches que no le dedicaron ni siquiera una mirada de lástima,
los árboles inmensos en torno de la casa recién pintada de blanco para recibirlo. El otro ingenio de su vida, donde un destino ineludible lo llevaba a morir. Se llamaba María Teresa Rodríguez de Toro y Alaiza, dijo de pronto. El señor de Mier estaba distraído. ¿Quién es?, preguntó. La que fue mi esposa, dijo él, y reaccionó de inmediato. Pero olvídelo, por favor. Fue un percance de mi infancia. No dijo más. El dormitorio que le asignaron le causó otro extravío de la memoria, así que lo examinó con una atención meticulosa, como si cada objeto le pareciera una revelación. Además de la cama de marquesina, había una cómoda de caoba, una mesa de noche también de caoba, con una cubierta de mármol, y una poltrona forrada de terciopelo rojo. En la pared, junto a la ventana, había un reloj octagonal de números romanos parado, en la 1:07. Hemos estado aquí antes, dijo. Más tarde, cuando José Palacios le dio cuerda al reloj y lo puso en la hora real, el general se acostó en la hamaca, tratando de dormir, aunque fuera un minuto. Solo entonces vio la Sierra Nevada por la ventana, nítida y azul, como un cuadro colgado, y la memoria se le perdió en otros cuartos de otras tantas vidas. Nunca me había sentido tan cerca de mi casa, dijo. La primera noche de San Pedro Alejandrino durmió bien, y al día siguiente parecía restablecido de sus dolores hasta el punto de que hizo un recorrido de los trapiches, admiró la buena casta de los bueyes, probó la miel y sorprendió a todos con su sabiduría sobre las artes del ingenio. El general Montilla, asombrado de semejante cambio, le pidió a Riverand que le hablara con la verdad, y éste le explicó que la mejoría imaginaria del general era frecuente en los moribundos. El final era cosa de días, de horas quizás. Aturdido por la mala noticia, Montilla dio un puñetazo contra la pared desnuda y se destrozó la mano. Nunca más, por el resto de su vida, volvería a ser el mismo. Le había mentido muchas veces al general. Le había mentido, siempre de buena fe y por razones de política menuda. Desde aquel día le mintió por caridad e instruyó en ese sentido a quienes tenían acceso a él. Esa semana llegaron a Santa Marta 8 oficiales de alto rango, expulsados de Venezuela por actividades contra el gobierno. Entre ellos se encontraba alguno de los grandes de la gesta libertadora: Nicolás Silva, Trinidad Portocarrero, Julián Infante. Montilla les pidió no solo que le ocultaran al general moribundo las malas noticias, sino que le mejoraran las buenas en busca de un alivio para el más grave de sus muchos males. Ellos fueron más lejos y le hicieron un informe tan alentador de la situación de su país que lograron encender en sus ojos el fulgor de otros días. El general retomó el tema de Riohacha, cancelado desde hace ya una semana, y volvió a hablar de Venezuela como una posibilidad inminente. Nunca habíamos tenido una ocasión mejor para empezar otra vez por el camino correcto, dijo, y concluyó con una convicción irrebatible. El día que yo vuelva a pisar el valle de Aragua, todo el pueblo venezolano se levantará a mi favor. En una tarde trazó un nuevo plan militar en presencia de los oficiales visitantes, que le prestaron la ayuda de su entusiasmo compasivo. Sin embargo, tuvieron que continuar toda la noche oyéndolo anunciar en tono profetice cómo iban a reconstruir desde sus orígenes y esta vez para siempre el vasto imperio de sus ilusiones. Montilla fue el único que se atrevió a contrariar el estupor de quienes creyeron estar escuchando los desafueros de un loco. Cuidado, les dijo, que lo mismo creyeron en Casacoima. Pues nadie había olvidado el 4 de julio de 1817, cuando el general tuvo que pasar la noche sumergido en la laguna de Casacoima, junto con un reducido grupo de oficiales, entre ellos Briceño Méndez, para ponerse a salvo de las tropas españolas que estuvieron a punto de sorprenderlos en descampado. Medio desnudo, tiritando de fiebre, empezó de pronto a anunciar a gritos, paso por paso, todo lo que iba a ser en el futuro: la toma inmediata de Angostura, el paso de los Andes,
el paso de los Andes hasta liberar a la Nueva Granada y más tarde a Venezuela, para fundar Colombia y por último la conquista de los inmensos territorios del sur hasta el Perú. Entonces escalaremos el Chimborazo y plantaremos en las cumbres nevadas el tricolor de la América Grande, unida y libre por los siglos de los siglos, concluyó. También quienes lo escucharon entonces pensaron que había perdido el juicio, y sin embargo fue una profecía cumplida al pie de la letra, paso por paso, en menos de 5 años. Lo que dijo se cumplió. Por desgracia, la de San Pedro Alejandrino fue solo una visión de malas vísperas. Los tormentos aplazados en la primera semana se precipitaron junto en una ráfaga de aniquilación total. Para entonces el general se había disminuido tanto que tuvieron que darle una vuelta más a los puños de la camisa, a su madre, y le cortaron 1 pulgada a los pantalones de pana. No lograba dormir más de 3 horas al principio de la noche, y el resto lo pasaba sofocado por la tos, o alucinado por el delirio, o desesperado por el hipo recurrente que empezó en Santa Marta y se fue haciendo cada vez más tenaz. Por la tarde, mientras los otros dormitaban, entretenía el dolor contemplando por la ventana los picos nevados de la sierra. Había atravesado 4 veces el Atlántico y recorrido a caballo los territorios liberados más que nadie volvería a hacerlo jamás. Y nunca había hecho un testamento, cosa insólita para la época. No tengo nada que dejarle a nadie, decía. El general Pedro Alcántara Herrán se lo había sugerido en Santa Fe cuando se preparaban el viaje, con el argumento de que era una preocupación normal de todo pasajero, y él le había dicho más en serio que en broma que la muerte no estaba en sus planes inmediatos. Sin embargo, en San Pedro Alejandrino fue él quien tomó la iniciativa de dictar los borradores de su última voluntad y su última proclama. Nunca se supo si fue un acto consciente o un paso en falso de su corazón atribulado. Como Fernando estaba enfermo, empezó por dictarle a José Laurencio Silva una serie de notas un poco descosidas que no expresaban tanto sus deseos como sus desengaños. La América es ingobernable. El que sirve una revolución hará en el mar. Este país caerá, sin remedios, en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos. Ya sabía que iban a venir tiranos a Venezuela. Casi imperceptibles de todos los colores y razas, y muchos otros pensamientos lúgubres que ya circulaban dispersos en cartas a distintos amigos. Dos últimos párrafos para el capítulo del día de hoy. Siguió dictándola durante varias horas, como en un trance de clarividencia, sin interrumpirse apenas para la crisis de tos. José Laurencio Silva no logró seguirle el paso y Andrés Ibarra no pudo hacer por mucho rato el esfuerzo de escribir con la mano izquierda. Cuando todos los amenuenses y decanes se cansaron, quedó en pie el teniente de caballería Nicolás Mariano de Paz, que copió el dictado con rigor y buena letra hasta donde le alcanzó el papel. Un segundo más, perdóneme que me detenga, vamos a escuchar que pase la ambulancia. Al parecer ha pasado algo muy cerca, ya está pasando, y continuamos. Disculpen, continuamos. Pidió más, pero se devoraba tanto para llevárselo que siguió escribiendo en la pared hasta casi llenarla. El general quedó tan agradecido que le regaló las 2 pistolas para duelos de amor del general Lorenzo Cárcamo. Último párrafo. Fue su última voluntad que sus restos se llevaran a Venezuela, que los 2 libros que había pertenecido a Napoleón se depositaran en la Universidad de Caracas, que se le dieran 8,000 pesos a José Palacios en reconocimiento a sus constantes servicios, que fueran quemados los papeles que dejó en Cartagena al cuidado del señor Papagiao, que se devolviera a su lugar de origen la medalla con que lo distinguió el Congreso de Bolivia, que se restituyera a la viuda del mariscal Sucre la espada de oro con incrustaciones de piedras preciosas que el mariscal le había regalado, y que el resto de sus bienes, incluidas las minas de Aroa, fueran repartidos entre sus 2 hermanas y los hijos de su hermano muerto.
no había para más, pues de los mismos bienes había que pagar varias deudas pendientes, grandes y pequeñas, y entre ellas los 20.000 duros de pesadilla recurrente del profesor Lancaster.